El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para todos. Vamos a hablar sobre los beneficios tributarios para las empresas que inviertan en los proyectos de I+D+I, que nos va a hablar la señora Águeda Nifla Aconcayo, que es especialista técnica en beneficios tributarios de Concitec. Le doy el pase. Excelente. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Águeda. Eh, Soy la responsable de compartirles el día de hoy sobre los alcances de la Ley 3039 y los beneficios que trae para las empresas que invierten en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica. Y bueno, los cambios que también hemos tenido en las nuevas modificatorias de la ley. En principio, vamos a ver que el objetivo de la ley es incentivar que las empresas peruanas inviertan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica y que estos definitivamente impacten en la competitividad y productividad de sus organizaciones, ¿no? Esta ley tiene vigencia desde el 2016 hasta el 2019, tuvo su primer periodo que nosotros le llamamos un periodo de prueba. Bajo los resultados que se tuvieron, pudimos lograr que a través del decreto de urgencia número 10 en el 2019 se amplíe la misma por 3 años más y por ello tenemos este beneficio hasta el 2022. Si bien se ha mantenido el hecho de que las empresas que puedan invertir en proyectos de I+D+I abarquen tanto el giro y no giro del negocio, es decir, una empresa que está dedicada a alimentos podría presentar y aplicar el beneficio tributario con un proyecto relacionado a sistemas de la información o, por qué no, metalmecánica. También en esta modificatoria se han ampliado mayores incentivos para las pymes y eso se los voy a explicar en las siguientes diapositivas. Es importante resaltar sobre la ley 3039 que esta ley puede aplicar cualquier empresa que rente bajo la tercera categoría, ya sea micro, pequeña, mediana o gran empresa. Pueden presentarse también proyectos de fondos concursables, es decir, con la contrapartida. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que como empresa postulé a Innovate y obviamente el Estado me financia un 60 o un 70% del proyecto, pero hay un 30 o 40% que es inversión propia de la empresa. Entonces, esta contrapartida que corresponde a la empresa, que puede ser el 30 o el 40%, puedo postularlo y aplicar el beneficio tributario. Las ventajas de esta ley es que no es un fondo concursable, es decir, el proyecto que yo presente no es que tenga que competir entre varios, sino es un proyecto que yo presento y nosotros vamos a evaluar. Lo que buscamos es que el proyecto cumpla con los requisitos que dice la ley, ¿no? Que tenga grado de novedad, que tenga componente tecnológico. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en la evaluación. Entonces, no es un fondo concursable, puedo postular los 365 días del año, es una postulación abierta en línea. Por otro lado, no necesitan contar con un capital social mínimo, tampoco necesitan un tiempo de antigüedad mínimo para la empresa. Tal es así que tenemos empresas o startups que vienen presentando sus proyectos con avances tecnológicos. Les había comentado que la ley en la modificación y la ampliación que tuvimos por los 3 años más, a través del decreto de urgencia, se había ampliado los beneficios para aquellas empresas pequeñas o medianas. Entonces la ley los ha dividido en dos sectores. Aquellas empresas que tengan ingresos a menores a 2.300 UITs, el beneficio tributario podría ir hasta el 215% si es que la empresa o el contribuyente trabaja directamente el proyecto, es decir, ellos solos, o lo ejecutan a través de un centro, que le llamamos indirectamente, a través de un centro domiciliado en Perú. El beneficio es menor si el contribuyente trabaja el proyecto con un centro no domiciliado en nuestro país. Igual tiene el beneficio, pero el porcentaje es un poco menor. ¿Qué sucede con las empresas grandes? Las empresas grandes también van a aplicar el beneficio tributario, sin embargo, el porcentaje es un poco menor. Es de 175%
para las empresas que realicen su proyecto directamente o con un centro domiciliado en nuestro país. En realidad esto se ha mantenido porque en la ley anterior era el porcentaje, no era de 150 y 75%. En esta ampliación también se han ampliado los beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Ahora hablábamos sobre cómo esto puede impactar. Y entendemos que hay una diferencia entre la pequeña y la mediana empresa, pero cómo yo lo veo reflejado en mis impuestos, cómo veo el beneficio tributario que nos comenta esta ley. Normalmente hemos hecho un ejemplo en el cual una empresa realiza un proyecto y que tiene un gasto de 100.000 soles. El primer caso es una empresa grande que realiza un proyecto de I+D+I aplicando a la ley 3039 con un proyecto en el cual invierte 100.000 soles. ¿Qué pasa con una empresa que no tiene proyecto de investigación y no tiene ningún gasto? Hemos puesto el ejemplo que tiene un ingreso de 10 millones, egresos 5 millones. Entonces, al hacer el cálculo del impuesto a la renta, hacen la resta, ¿no? De todos los ingresos menos los egresos. No tiene el gasto tributario, tiene su renta líquida gravable de 5 millones y bueno, paga el impuesto a la renta como todos, el 29.5%. ¿Qué pasa con aquella empresa que tiene un proyecto y tiene obviamente el beneficio tributario? Si tiene un gasto de 100.000 soles, por ejemplo, con el beneficio que tiene otorgado por la ley, no va a declarar 100.000 soles, sino va a declarar 175.000 soles. Declarará el 75% adicional. Entonces, si sumamos, obviamente nos va a salir el 175.000 soles. Si calculamos el impuesto a la renta, que se calcula de la renta líquida gravable, obviamente el impuesto que pagaría esta empresa va a ser menor y tiene un ahorro de aproximadamente el 48% en el proyecto. El beneficio es mayor cuando la empresa es pequeña. En este caso vamos a visualizar para una empresa pequeña que ha postulado al beneficio tributario y su proyecto tuvo un gasto de 100.000 soles también. La deducción adicional que tiene como beneficio tributario otorgado por la ley es de 115.000. ¿Por qué? Porque tenemos el 115%, porque eso dice la ley, que le corresponde a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, decimos que hemos gastado 100.000 soles porque efectivamente la empresa ha desembolsado los 100.000 soles en el proyecto, pero como deducción adicional tenemos el 115% que correspondería a 115.000 soles. Al hacer la resta con el tema de los gastos que hemos tenido y la renta líquida gravable, nuestro impuesto a la renta va a salir mucho menor que cuando yo tengo un proyecto y no he aplicado a la ley o simplemente no tengo un proyecto. En realidad ahí se ve el beneficio tributario. Si vemos y hacemos un análisis solamente de cuánto es el Estado, cuánto invierte el Estado en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto que es trabajado por una empresa grande, en porcentajes es un aproximadamente de un 51% que invierte el Estado. Sin embargo, en las pequeñas y medianas se refleja en un 63%, ¿no? Es un porcentaje mucho mayor. Obviamente, cada proyecto vamos a analizarlo y vamos a ver la rentabilidad que pueda tener, ¿no? De acuerdo a la envergadura del proyecto que vaya a presentar una empresa, ¿no? Pero en términos generales podría ser ese el porcentaje al que podrían aplicar.
La ventaja de presentar los proyectos es en principio que pongámonos en el caso de una empresa pequeña, el Estado invierte casi un 50% en el proyecto y la empresa un 48%. La resolución obviamente es emitida por Concitec y es aceptada por la SUNAT. De hecho, cuando nosotros hagamos nuestra declaración anual del impuesto a la renta, ya hay una casilla donde solicita, si usted tiene o cuenta con un proyecto aprobado por Concitec, le van a pedir el número de resolución y el presupuesto con el cual ha sido aprobado el proyecto. Obviamente, en la resolución que nosotros entreguemos, también vamos a consignar el presupuesto con el que está siendo aprobado el proyecto. Por otro lado, teníamos siempre temores de parte de las empresas y nos decían, ¿qué pasa si SUNAT no reconoce la calificación emitida por Concitec? En este sentido, la SUNAT no puede observar la calificación de los proyectos. Lo que SUNAT, obviamente, dentro de su competencia y cumpliendo sus facultades de fiscalización, puede verificar el cumplimiento de las reglas de valor de mercado, por ejemplo, ¿no? O validar, si yo declaré que ese recurso humano me genera un gasto de 200 soles la hora, la SUNAT dirá, a ver, ¿cómo has calculado esos 200 soles que te generan a ti como gasto ese recurso humano que declaraste en el proyecto, ¿no? Ese tipo de fiscalización puede hacer la SUNAT, pero la SUNAT no puede ir y verificar el proyecto y decir, este proyecto que te han aprobado no es de innovación tecnológica, ¿no? Porque esa no es su competencia. Por otro lado, de hecho, los resultados que tenemos, y si bien es cierto, es con corte hasta el 31 de diciembre, y pese a que hemos tenido la situación de emergencia en la que nos encontramos como país, nosotros seguimos trabajando y tenemos ya resultados y tenemos proyectos que aún así en condiciones de emergencia en la que nos encontramos se vienen trabajando. Pero el corte de los resultados estamos dando hasta el 31 de diciembre de 2019 y tenemos un total de 75 proyectos aprobados. Y por otro lado, de hecho, nosotros los consideramos aliados en el objetivo de la ley a los centros autorizados. ¿Por qué? Porque los centros autorizados vienen a ser entidades terceras que están autorizados por Concitec porque han demostrado que tienen capacidades para poder ejecutar los proyectos en las disciplinas que se hayan autorizado y las empresas pueden acudir a ellas para poder realizar su proyecto, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos 71 disciplinas aprobadas a centros autorizados. ¿Quiénes son los centros autorizados? En nuestra página web están todos los contactos, los teléfonos, correos electrónicos para quienes quieran realizar un proyecto y tengan la inversión para poder hacerla, pero no tengan el equipamiento, la infraestructura o los sistemas de información, pueden optar por trabajar y presentar su propuesta bajo la modalidad indirecta a través de nuestros centros autorizados. Como les mencionaba, tenemos 71 disciplinas autorizadas y la relación se encuentra en nuestra página web. Haciendo un análisis de los proyectos que se nos han presentado hasta diciembre del 2019, tenemos 14 proyectos por pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas empresas, y 48 proyectos presentados por medianas y la gran empresa, ¿no? Queríamos explicar cómo aplico el beneficio tributario cuando una empresa, por ejemplo, ¿no? Vamos a citar en el caso de una empresa grande que presenta un proyecto de 10 millones. Si mi proyecto tiene 10 millones, obviamente por el monto se entiende que es un proyecto tal vez un poco extenso y el proyecto nos los están dividiendo en 3 años. Dicen el periodo de ejecución del proyecto data desde el 2020 hasta el 2022. Y estos 10.000 soles lo distribuyo así. 5 millones el primer año, en el 2020, 4 millones en el segundo año y 1 millón en el tercer año.
Sumados hacen los 10 millones. Entonces, cuando yo haga mi declaración del impuesto a la renta, el primer año diré que he gastado 5 millones. Pero ¿qué dice la ley? El límite máximo de aplicar por año en el beneficio tributario es de 500 UITs. Entonces, 500 UITs equivalen a 2.150.000 soles con el cálculo del valor de la UIT este año, ¿no? Entonces, sacamos el 75% de los 5 millones que invertí este año 2020 y nos sale 3.750.000 soles. Esos 3 millones superan el límite máximo que dice la ley al que yo como empresa puedo aplicar, que son los 2.150.000. ¿Cuánto voy a deducir en mi gasto? Mi gasto diré, no que he gastado 5 millones, sino voy a decir que he gastado 7.150.000. Ese es el ejercicio que se va a hacer cuando hagamos nuestra declaración del impuesto a la renta. Para el segundo año en el que he gastado 4 millones o voy a invertir 4 millones, también si calculamos el límite máximo que tenemos como contribuyente anual, estamos superando el límite máximo que nos otorgan porque tenemos 3 millones. Entonces, como estos 3 millones supera el límite máximo, que son 2.150.000, que son las 500 UITs, nuestro gasto que declararemos será los 4 millones más el límite máximo, que son los 2.150.000, vamos a llegar y declarar como gasto los 6.150.000 soles. Eso es lo que nos permite hacer este beneficio. ¿Qué pasa cuando el último año tengo solamente 1 millón de gasto? En este caso, si sacamos el 75% de 1 millón, nos sale 750.000 soles, ¿no? Nuestro gasto declarado será 1 millón más 750.000 soles, será 1.750.000 soles que declararemos como gasto. Entonces, de esta manera vamos a hacer nuestra declaración anual del impuesto a la renta conforme vayamos ejecutando en el año. Hay proyectos pequeños y tenemos varios de esos proyectos en los que la ejecución es de 6 meses, 8 meses, entonces prácticamente ahí aplicaríamos al ejemplo que pusimos para el año 2022, ¿no? Son periodos cortos en los que voy a aplicar en un mismo año todo mi proyecto. El ejemplo que les hemos citado es un ejemplo grande que tiene 3 años. Tenemos proyectos, por ejemplo, relacionados a agricultura que son de 7 años, ¿no? ¿Qué pasa con esos proyectos? Nosotros garantizamos el uso del beneficio tributario durante el periodo de vigencia de la ley. De momento la ley está vigente hasta el 2022, entonces todos los gastos relacionados hasta el 2022 relacionados en el proyecto se garantiza esta deducción. Sin embargo, los gastos ya, por ejemplo, en el 2023, si hubiese un proyecto que contemple este año, no podemos garantizar, salvo que, por ejemplo, en diciembre del 2022 salga una ampliación que diga que se amplíen y ahí habrán las indicaciones para ver si se continúa con el beneficio tributario. Respecto sobre las modalidades de calificación que presenta la ley. La ley presenta 2 modalidades en las que una empresa puede presentar un proyecto. Decíamos que una empresa presenta un proyecto bajo el giro y no giro del negocio. Hay 2 modalidades en que una empresa puede presentar un proyecto. Directa, le llamamos modalidad directa, cuando la empresa sola hace todo. Tiene especialistas, tiene equipos, infraestructuras, sistemas de información, que son las capacidades que necesitamos que tenga la empresa para poder desarrollar el proyecto. Y por otro lado, tiene el proyecto a desarrollar que cumpla con los requisitos ya sea de investigación científica, de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, ¿no? Tiene la necesidad de poder hacerlo. Eso le llamamos modalidad directa. La empresa sola hace su proyecto y nos presenta así, ¿no? ¿Qué pasa cuando la empresa quiere hacer un proyecto y no quiere hacer el proyecto, pero no tiene las capacidades? Tiene una necesidad, ha identificado tal vez un problema
en su producción y necesita hacer un proyecto de inversión para poder absorber ese problema que tiene. Pero no tiene las capacidades, no tiene equipamiento, no tiene los especialistas, ni la infraestructura necesaria. Puede acudir a un centro autorizado. Puede acudir a un centro, a un tercero, el cual le va a desarrollar el proyecto, pero quien presenta el proyecto es la empresa. Y el tercero va a ser, el centro va a ser un tercero que le va a prestar el servicio de ejecutar el proyecto. En este sentido, la empresa le hará como es un servicio, le hará un abono, un aporte al centro para que éste pueda ejecutar su proyecto y como resultado le entregará ya sea el informe, el software, de lo que haya tratado el proyecto y en su conjunto quien obtiene el beneficio va a ser la empresa, ¿no? La empresa va al momento de hacer su declaración anual aplicará el beneficio. Pero si quien realiza el proyecto es un tercero, le llamamos la modalidad indirecta. Ahora, de hecho, nosotros ya con la primera experiencia que hemos tenido en los 4 primeros años, nos ha permitido aperturar un poco más el hecho de que las empresas puedan acceder al beneficio tributario cuando se trata de que trabajan con centros. De hecho, nosotros tenemos una relación de entidades que han demostrado tener las capacidades para poder realizar proyectos en las disciplinas que se nos han presentado y están disponibles en la página. También se ha presentado casos en los que la empresa quiere trabajar un proyecto, pero no quiere trabajar con un centro que está autorizado, sino tal vez es un socio estratégico o es un proveedor que ha venido trabajando años con la empresa y se trata de un centro que no está autorizado. En este caso, nosotros hemos habilitado la evaluación simultánea. La evaluación simultánea la realizamos cuando la empresa nos presenta el proyecto y nos dice que va a trabajar, ya sea la modalidad directa o indirecta. La empresa tiene un proyecto, puede invertir, pero va a trabajar con un centro que todavía no está autorizado por el CONCITEC. Entonces, lo que nosotros haremos es en esa misma evaluación simultánea, como llamamos, vamos a autorizar el proyecto, al calificar el proyecto y vamos a autorizar a este centro que no está autorizado, vamos a evaluar sus capacidades para el desarrollo de ese único proyecto que nos están presentando y como resultado diremos, de ser aprobado, diremos que el proyecto es calificado y el centro se autoriza para la ejecución de ese proyecto. Le llamamos 2 evaluaciones en uno, ¿no? Entonces, es una posibilidad también de aquellas empresas que vienen trabajando proyectos ya con los centros con quienes vienen realizando y que estos todavía no se encuentran autorizados ante CONCITEC, lo pueden hacer. Para eso, lo único que tienen que hacer es presentar el formato número 1, que es el relacionado a la formulación de los proyectos. Sobre los procedimientos de calificación. Si nos dijeron que la plataforma es en línea, es abierta, puedo postular los 365 días del año, el tiempo que nosotros nos demoramos en realizar la calificación son 45 días hábiles. En estos 45 días, de hecho, solo hay una ventana en la que nos comunicamos con la entidad, con la empresa, cuando postulan y nos presentan su declaración jurada, que es la formalización de la postulación a través de esta declaración que ingresa por mesa de partes o ahora en una situación de emergencia tenemos un correo habilitado de mesa de partes para que nos envíen dicha declaración. Vamos a hacer una revisión de forma de la propuesta que nos están presentando y de corresponder haremos un oficio de observaciones. En ese oficio de observaciones lo que buscamos es solicitarles más información para que cuando pase la etapa de evaluación los evaluadores tengan información precisamente que poder revisar y poder concluir si el proyecto cumple o no cumple con los requisitos de la ley. Y les damos 7 días hábiles a las empresas para que puedan subsanar las observaciones. Es la única vez que nos vamos a comunicar, porque una vez que levantan las observaciones,
ya entramos propiamente a la calificación que va a ser realizada por evaluadores externos, 3 en el caso de proyectos, y finalmente, pasados los 45 días, estaremos emitiendo la resolución que se le comunica al administrado a través de la plataforma virtual y bueno, en situación de emergencia estamos haciendo las notificaciones por correo, pero en una situación normal hacíamos llegar la resolución a la dirección legal que nos habían mencionado en la postulación, ¿no? Ahora, les mencionaba que la evaluación del proyecto que nos presenten, debido a que existen distintas disciplinas en las que se puede presentar un proyecto, como por ejemplo ingeniería de sistemas, ingeniería de alimentos, metalmecánica, mecánica de fluidos. La evaluación que realiza Concitec para evaluar el fondo del proyecto, si cumple con los requisitos que dice sobre el grado de novedad, el componente tecnológico, lo que Concitec hace es contratar evaluadores externos, expertos en la disciplina del proyecto que nos han presentado. Si nos presentan un proyecto en mecánica de fluidos, buscaremos especialistas en mecánica de fluidos para que ellos sean quienes evalúen la parte técnica del proyecto, ¿no? En el caso de proyectos son 3 evaluadores que no se conocen y cada uno evalúa el proyecto y nos emite sus resultados. Lo que nosotros hacemos es consolidar la información y poder finalmente decir si el proyecto cumple o no cumple con los requisitos de la ley. De hecho, en estos 4 años tenemos casos de éxito, tenemos mitos que le hemos llamado mitos como para que poder explicarles un poquito mejor sobre las dudas que tenían algunas empresas. Y en el caso de los ejemplos que les voy a mostrar como casos de éxito, se trata de proyectos que se cuentan con la autorización para poder mencionarlos, porque también es importante decir de que la ley protege a las empresas en el sentido de que la información es reservada. O sea, las SAS que postulan sus proyectos cuentan con la garantía de que nosotros no vamos a difundir los alcances del proyecto, porque el proyecto le pertenece a la empresa. O sea, la empresa es quien está invirtiendo, la empresa es dueña del proyecto. Lo que nosotros vemos que cumple los requisitos de la ley y que puede aplicar el beneficio, pero la dueña del proyecto es la empresa y nosotros no podemos difundir y para ello tenemos la obligación de guardar la confidencialidad de la información. De hecho, algunas empresas nos autorizan, como es el caso de Modasa, para poderlas poner, por ejemplo, o cuando se trata de proyectos que la misma empresa lo publica por los medios, porque tal vez el proyecto trató de sacar un nuevo producto al mercado. Entonces, a fines de como promoción, suelen mostrar que el proyecto obviamente ha tenido el beneficio tributario en el alcance de la ley 3039. Pero si no es interés de la empresa poder difundirlo y publicarlo, nosotros no vamos a mostrar la información. En el caso de Modasa, es un proyecto que aplicaron en innovación tecnológica y se trató de el desarrollo y la propuesta del Iron Bus, que ya viene trabajando en la línea amarilla. De hecho, ya lo han visto seguramente circular en nuestra ciudad. Ellos hicieron toda el diseño y la infraestructura de este bus. Solo hubo una parte que fue importada, que fue el chasis, pero todo lo demás fue diseño de la empresa y ellos mostraron en su proyecto ello. Es así que fue un caso de éxito. Otro caso de éxito es la empresa Láctea. Y este es uno de los ejemplos de los proyectos que nos viene con la contrapartida. Es decir, ya Láctea tenía un fondo ganado a través de un fondo concursable y la contrapartida la presentó al beneficio tributario y tuvo el beneficio. El proyecto trató sobre la producción de embriones in vitro con sexo predeterminado que lo realizan para la venta de embriones. Normalmente en el mercado dedicado al mercado lácteo, se busca de que los embriones, es decir, cuando la vaca tenga sus terneritos, estos sean de sexo femenino, o sea, que sean vaquitas, ¿no? Entonces ellos han trabajado con esto, ¿no? De que
poder la producción de embriones con un sexo determinado y poder estas ser inseminadas, ¿no? De eso trató el proyecto. Tenemos otro proyecto presentado por la empresa MDP. Ellos hicieron algoritmos para conducir mejor, ¿no? Lo que hacían era poder, de acuerdo a los algoritmos, poder identificar aquellos conductores que tengan un buen récord en el cumplimiento de las reglas de tránsito. Entonces, esto sirve un poco para las aseguradoras, ¿no? Si es un conductor que tiene alto grado de infracción, tal vez le puedan aplicar el costo de un seguro un poco más alto que para alguien que cumple los requisitos y que no tiene pues muchas infracciones de tránsito, ¿no? De eso trató el proyecto que presentaron. Sobre los mitos que nos han presentado en estos tiempos. Siempre nos preguntaban, ¿y la SUNAT puede cuestionar la evaluación que hace CONCITEC? Al respecto, eso es falso. La SUNAT no puede cuestionar, y para eso sí tenemos informes que también están publicados en nuestra página sobre que la SUNAT no puede cuestionar la calificación de los proyectos de I+D+I, porque eso es competencia de CONCITEC, ¿no? Y eso está publicado tanto en nuestra página como también en la de la SUNAT. Otro, también nos decían que para aprobar un proyecto es necesario profesionales con grado de doctor o PhD, y ello ya en el ejercicio nos damos cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque hay proyectos, por ejemplo, presentados en el marco de innovación tecnológica, donde tal vez lo que buscamos son que los profesionales tengan especialistas en la disciplina en la que estoy presentando el proyecto, y no necesariamente como empresa nosotros buscamos generar papers o publicaciones. Entonces, ya en la práctica nos hemos dado cuenta que un 64% de proyectos que han salido aprobados no han necesitado, no han contado con especialistas con grado de doctor o PhD, ¿no? Sin embargo, hay un 36% que sí. Ahora, eso también depende mucho del proyecto que presentemos. Si estamos presentando un proyecto de investigación científica donde vamos a generar conocimiento, entonces en esos casos tal vez sí sea necesario de acuerdo a la envergadura del proyecto. Los proyectos de I+D+I deben ser considerados con un alto grado de inversión. No, hay proyectos que tenemos presentados sobre todo por las micro y pequeñas empresas, que tenemos, por ejemplo, un grado de inversión de 28.000 soles, 19.000 soles, 62.000 soles. Ahora, de hecho, el beneficio tributario en estos ejemplos se aplicó solamente el 75%, porque estos son ejemplos de proyectos que habían sido aprobados en el 2019. Los proyectos que vienen siendo aprobados a partir del 1 de enero del 2020 gozan ya no del 75%, sino del 115%, que dice la ley para la ejecución de estos 3 años para las pequeñas y medianas empresas. Ahora vamos a ver los aspectos técnicos. Hablábamos sobre que la ley aplica o para proyectos que contemplen desarrollo tecnológico, pero la ley dice que pueden presentar en 3 tipologías los proyectos: en investigación científica, en desarrollo tecnológico o en innovación tecnológica. En cualquiera de estas 3 tipologías podemos presentar nuestro proyecto. El beneficio tributario es el mismo para las 3, pero sí tenemos que tener en cuenta que dónde calificamos o en qué consiste nuestro proyecto, ¿no? Si es investigación científica, es todo aquel estudio en el que vamos a generar conocimiento. Tenemos proyectos también de investigación científica. En desarrollo tecnológico ya es la aplicación de ese conocimiento que alguien generó y yo lo quiero aplicar. De repente lo ponemos a manera de ejemplo como el desarrollo de un prototipo, ¿no? Si yo voy a hacer un proyecto en el cual voy a hacer el prototipo por ejemplo, de un celular,
Entonces, y voy a hacer todas las pruebas para que ese único celular pueda funcionar bien y las pruebas a nivel de laboratorio, podría calificar mi proyecto como desarrollo tecnológico. Pero también puedo tal vez presentar mi proyecto en innovación tecnológica si ese desarrollo ya lo interactúo con el mercado. Es decir, ya no hago la prueba en laboratorio de esa unidad, sino ya en mi línea de producción. Obviamente acá la inversión va a ser un poquito más grande porque ya no voy a probar en esa unidad, sino en mi línea de producción con el lote de producción que yo necesite realizar o las pruebas que yo necesite realizar hasta antes de que ese producto salga al mercado. Esta interacción que ya hay con el mercado y el desarrollo de la tecnología le llamamos a innovación tecnológica. La ley, en este sentido, sí es importante mencionar que habla solamente de innovación tecnológica y son los proyectos que podrían aplicar a la ley, al beneficio tributario. Sin embargo, de hecho, ya revisando la literatura, hay innovación organizacional y también hay innovación en mercadotecnia. Si bien es cierto, también es innovación, tiene su grado de novedad, sin embargo, no aplican al beneficio de la ley porque la ley solo habla de innovación tecnológica. Estas son las tres tipologías en las que se puede presentar un proyecto. Cada proyecto, les decíamos que nosotros contratamos especialistas en la disciplina en la que nos presenten el proyecto. De hecho, la directiva, que está publicada también en nuestra página web, contempla las distintas disciplinas en las que puede presentarse un proyecto. Por ejemplo, en ingeniería mecánica tenemos ingeniería mecánica, mecánica aplicada, termodinámica, ingeniería aeroespacial, ingeniería nuclear, ingeniería del audio. Entonces, cada proyecto vamos a identificar en qué disciplina estamos presentando y obviamente el personal que va a trabajar en el proyecto tiene que ser relacionado a la disciplina en la que nos están presentando, ¿no? Por ejemplo, en telecomunicaciones presenta un proyecto, los profesionales serán relacionados a telecomunicaciones, el equipamiento, la infraestructura será relacionada a esa disciplina, porque el proyecto data de esa disciplina, ¿no? De hecho, el cuadro que les muestro solamente es un extracto. La tabla completa está en nuestra directiva, pueden descargarla desde nuestra página de Concitec. ¿Cuáles son los criterios que tienen o que tenemos nosotros para calificar un proyecto? En su conjunto, para calificar un proyecto tendría que cumplir una empresa que presente el proyecto bajo la modalidad directa, tendría que cumplir todas las imágenes que tenemos acá. Tener recursos humanos, tener equipamiento, infraestructura, sistemas de información, lo que le llamamos capacidades. Y otra parte que consideramos en la evaluación es que nos describan qué es lo que quieren hacer, que nos describan el proyecto, cuál es el estado del arte, qué búsqueda de información han hecho en los medios para poder determinar plantearnos el problema y la solución que quieren plantear en el proyecto. ¿Cuáles son los impactos que tendrían este proyecto al realizarse? Y obviamente nos explicará la metodología, el cronograma, el presupuesto que presenta su propuesta. Cuando una empresa presenta un proyecto bajo la modalidad indirecta, toda la primera fila, estas capacidades están dadas por el centro. Y la empresa obviamente va a tener los resultados del proyecto. Pero si es una empresa que nos presenta el proyecto bajo la modalidad directa, vamos a evaluar todo. En el otro caso también evaluamos todo, pero obviamente toda la primera sección de las capacidades vamos a evaluarlas a las del centro, ¿no? Ahora, ya bien qué consiste, visto cómo aplica, cómo es la evaluación, ¿cómo es que comienzo a presentar mi postulación si me dicen que es en línea? En realidad lo que tendrían que hacer es entrar a nuestra página de Concitec y registrarse como empresa en el directorio de instituciones, el DANI. El DANI es el directorio de instituciones relacionados a temas de CTI, y lo que tendríamos que hacer es registrarnos ahí, registrarnos con el número de RUC y alguna información que nos pidan como son datos del representante legal. Y eso lo hacemos con el objetivo de que este directorio nos dé un usuario y contraseña. Con ese usuario y contraseña de empresa que vamos a obtener,
vamos a proceder a realizar el registro de nuestro proyecto. Otro paso previo que tenemos que hacer es también que los recursos humanos, todos los profesionales que vayan a trabajar en el proyecto, estén registrados en el CTI Vitae. El CTI Vitae es el registro de personas que están relacionados a temas de CTI en nuestro país, y es como el LinkedIn, es un registro del CV. Lo que sí les vamos a pedir para las personas que quieran participar en el proyecto es que toda información que coloquen esté documentada. Por ejemplo, tengo 10 años de experiencia, entonces colocaré una constancia de trabajo que justifique, que pueda valer como un medio de verificación cuando pasemos a la etapa de evaluación. Si señalo que he participado en proyectos, adjuntaré algún documento que justifique, que sustente lo que estoy declarando. Eso sí les vamos a pedir en el CTI Vitae, que toda la información que tengan esté documentada. Luego ingresaremos, como ya nos hemos registrado en el DANI, tenemos nuestro usuario y contraseña, entramos a la plataforma de beneficios tributarios, digitamos nuestro usuario y contraseña, le damos a acceder y vamos a ver esta opción, que es para poder postular un proyecto. Vamos a darle clic en el cuadro que hemos subrayado de rojo, porque dice aplica la calificación de sus proyectos en I+D+I. Si soy un centro de investigación y quiero que Concitec me califique y me autorice como un centro autorizado ante Concitec, entonces daré clic a la sección de abajo, y eso es el formato 2. En este caso estamos hablando en tema de proyectos, entonces daremos clic en la primera sección. Una vez que ingresemos ello, ya vamos a acceder en línea al registro de nuestro proyecto. Tenemos que el formato número 1 que corresponde para postular un proyecto tiene 5 secciones, pero las 4 primeras secciones las voy a registrar, nos vamos a hacer el registro nosotros. La última sección corresponde a una declaración jurada que se habilita cuando yo termino de completar mis 4 primeras secciones al 100% y envío mi propuesta. Automáticamente al correo que hayan consignado como contacto, el sistema por default le manda una declaración jurada que tiene que ser firmada por el representante legal e ingresar por mesa de partes del Concitec, ya sea en físico o por mesa de partes a través del correo habilitado, para que con esto formalice la postulación que estoy presentando, ¿no? Las 4 secciones en las que se divide la solicitud es: en la sección 1 vamos a ver los datos generales de la empresa, en la sección 2 son los datos generales pero del proyecto, en la sección 3 ya vamos a ver las capacidades, ¿no? ¿Qué personas o qué recursos humanos van a trabajar, qué equipos voy a necesitar, qué infraestructura, y la sección 4 habla ya sobre el proyecto, ¿no? Cuál es el estado del arte, en qué consiste mi proyecto, la metodología, el presupuesto, el cronograma. En eso consiste la postulación de los proyectos. Ahora, tenemos que mencionarles que nuestra plataforma está abierta, pueden postular los 365 días del año. Si ustedes tienen un proyecto ya trabajando, ya desarrollando, o tienen la idea de poder presentar un proyecto y necesitan mayor asistencia, pueden escribirnos al correo de incentivos@concitec.gov.pe y podemos ya responderles, y si necesitasen alguna asistencia un poquito más especializada, podrían solicitar una reunión, que si bien ahora por el tema de emergencia no se está haciendo en forma presencial, pero podemos enlazarnos a través del Meet y poderles dar la asistencia necesaria, ¿no? Ese es el correo de contacto que tenemos. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy, Ana, a poder contestar las preguntas que se hayan podido generar. Muchas gracias. Bien, no sé si se generaron preguntas para poder absolverlas. Sí,
A ver, vamos a invitar a los asistentes, por favor, a que puedan escribir sus preguntas por el chat para poder ser absueltas por Águeda. Mientras tanto, recordarles que la presentación y la grabación de este foro virtual va a ser enviado a sus cuentas de correos. Actualmente tenemos unos pequeños percances que vamos a demorar aproximadamente en un plazo no mayor a 24 horas a responder, a enviar la presentación y el foro, debido a que el Zoom está demorando un poquito en generar las grabaciones. Bien, tenemos una pregunta de Richard. Nos dice, ¿cómo puedo saber si mi proyecto se está duplicando? Allá. Lo único que tienen que hacer es presentarlo, porque no hay forma, cada proyecto tiene sus propias particularidades. No hay, si, por ejemplo, ustedes presentan un proyecto y los evaluadores ven que la propuesta que están presentando ya existe en el mercado, esa sería la forma de saber que el proyecto ya no tiene el grado de novedad. Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, con el tema de software. En el caso del desarrollo de software, son proyectos que son bien estructurados porque cada uno tiene su propia particularidad que los evaluadores dicen que no identifican proyectos iguales. En ese sentido, lo que te recomendaría es que solicites una reunión con nosotros para poderte dar la asistencia y que puedas ver si tu proyecto podría aplicar o no a este beneficio. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Ale. ¿Cuánto es el presupuesto que es otorgado por el proyecto seccionado? La deducción, en este caso, como no es un fondo concursable, el Estado no les da dinero. Es la inversión propia de la empresa. Y obviamente el porcentaje va a depender, perdón, el beneficio va a depender de la inversión que yo haga, ¿no? Porque el beneficio es un porcentaje de mi inversión. Si mi proyecto contempla 100.000 soles, el porcentaje dependerá si soy pequeña empresa o soy una empresa grande, ¿no? Si soy una pequeña empresa, corresponde al 115% adicional, o si soy una empresa grande, el 175%, ¿no? En este caso va a depender mucho de la inversión que yo haga en el proyecto. Perfecto. Ok, tenemos otra pregunta de Wilfredo. Tengo innovación de un sistema de fertilización en producción de campo, pero es una herramienta metalmecánica. ¿En qué categoría debe presentarse toda vez que somos una empresa productiva agrícola? En realidad va a depender del proyecto. Si la aplicación que están haciendo, o el proyecto que están haciendo data a nivel de prueba solamente de prototipo, podrían presentarlo en desarrollo tecnológico. Pero si ya ese desarrollo quieren implementarlo implementarlo en el proceso y de repente hacer pruebas en los distintas condiciones que cumplen este equipo, tal vez podrían presentarlo en innovación tecnológica. En realidad, la tipología va a depender del alcance que le den en el proyecto. Si les menciono, por ejemplo, en casos como este, soliciten la reunión para que el especialista podamos nosotros ya analizar las condiciones del proyecto y poderles hacer las recomendaciones necesarias. Perfecto. Tengo otra pregunta de Liliana. Si este año la empresa grande no ha exportado renta, ¿cómo recupera lo invertido? Ya, sí lo pueden, tiene un término legal, pero que es como que lo pueden guardar para que lo usen al próximo año. Sí, eso sí se puede hacer. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Carmen. ¿Se puede invertir en materiales de producción para una innovación y desarrollo en el futuro? ¿Pruebas, pilotos de procesos para desarrollar un producto final? Sí, claro. Sí, de hecho pueden presentar los proyectos. Obviamente vamos a ver las propuestas. Hay proyectos que nos presentan, por ejemplo,
propuestas de proyectos que vienen ya siendo ejecutados, por ejemplo, que se hayan ejecutado en el 2000, hayan iniciado en el 2019, ahora siguen realizando y ya tienen gastos, pero como recién presentan el proyecto en el 2020, aplica el beneficio tributario todos los gastos relacionados al 2020. Yendo al ejemplo que podría responder a la pregunta que nos hicieron, es si yo tengo la idea de un proyecto, ahora está en idea, pero yo pienso ejecutarla tal vez al próximo año. Entonces yo sí puedo presentar mi propuesta, pero para ello tengo que, de todas maneras, proyectar los gastos, de todas maneras el proyecto tiene que tener un cronograma de inicio y el beneficio tributario va a poder aplicarse cuando se ejecute el gasto, ¿no? Cuando yo haga tangible el gasto, ejecute el gasto, ahí ese año puedo aplicar el beneficio tributario. Perfecto. Bueno, Jorge, no sé si es un comentario, pero igual lo vamos a leer. Dice, el beneficio es arrastrable, es decir, si no tiene una renta imponible, pero se ha invertido en un proyecto. No sé si es una pregunta. Ah, sí, de repente sí, el beneficio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que este año, que viene muy relacionada con una pregunta que le hicieron antes? Si yo, por ejemplo, invierto en un proyecto, vengo ejecutando el proyecto, postulo este año y Concitec me dice que sí cumple con los requisitos que dice la ley, pero por la situación de emergencia en la que nos encontramos, este año no voy a generar mucha utilidad. Entonces, puedo yo trasladar este beneficio que tengo para hacer uso el próximo año. Sí se puede. Perfecto. Bien, hasta el momento esas son mis preguntas. Si desean hacer más preguntas, igual de manera personal hacia Águeda, tienen sus contactos, su número, su correo electrónico que pueden ver en pantalla, o si no, también pueden visitar su página que es portalconcitec.gov.p y pueden consultar de manera ya más personal, ¿sí? Bien, creo que esas son todas las preguntas. Águeda, no sé si tienes algún comentario final para poder ir cerrando el foro virtual. Bien, solamente agradecer a ADEX la gestión y poder presentar esta herramienta que el Estado está poniendo a disposición de las empresas para que puedan aplicar el beneficio tributario, incentivar el CTI en nuestro país, disminuyendo los riesgos que implican el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, invitarlos a contactarnos en el caso de que tengan proyectos y deseen y quieran saber si aplica o no al beneficio tributario. Nuestros correos están en línea. Agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Águeda, por tu excelente aporte, más que todo para los proyectos nuevos de las pequeñas empresas, y creo que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ellos. Muchas gracias a todos los invitados y muy buenas tardes.